Pero recuerden que acá estamos viendo alguna situación, ¿no? En términos generales se habla de loterías, ¿sí? La definición de loterías, ¿no? Uno puede tener una cantidad de dinero, ¿cierto? ¿No? Yo puedo tener, digamos, 100 soles, ¿cierto? Yo puedo tener 100 soles, ¿no? Esta es mi cantidad de riqueza, digamos, el día de hoy, ¿no? 100 soles, ¿no? Hay una lotería. ¿Por qué se hace uso de las loterías, en todo caso, en estos análisis? Porque, bueno, estamos hablando de flujos de dinero, pero es el flujo de dinero o la cantidad de dinero que nosotros necesitamos para, ¿no es cierto?, adquirir una cantidad de consumo determinado, ¿ya? Pero normalmente hacemos esta aproximación. ¿En qué sentido? No hablamos de los bienes de consumo o de las cestas de consumo, ¿no? En el sentido de que una cesta de consumo determinada, x1, x2, me puede brindar algún nivel de utilidad, ¿no? Frente a otra cesta de consumo también, ¿no? Y1, y2, ¿no? Yo voy a hacer este tipo de comparaciones y puedo hacerlo desde la lógica, digamos, de la cantidad de dinero que yo tengo para poder obtener un determinado nivel de utilidad, ¿ya? Entonces, independientemente, digamos, de la cesta de consumo que nosotros analicemos, hablamos de dinero al final del día. Y esas son las comparaciones que se hacen, ¿no? Por ejemplo, en los ejercicios que pone ahí es la comparación de cuánto es lo que ganaría en una situación versus la cantidad de dinero que ganaría en otra situación, ¿no? ¿No? Igual en una lotería, si una lotería cuesta 5 soles, por decir, ¿no? Y yo tengo 100 soles, ¿no? Y me promete una ganancia total, digamos, de 200 soles, ¿no? Entonces, yo tendría dos situaciones y supongamos que tenemos una distribución de probabilidad. Miren que acá se está asignando la probabilidad para poder determinar, ¿no es cierto?, la situación de incertidumbre, ¿no? Entonces, este estudio del comportamiento de los individuos en situación de incertidumbre, ¿no?, está aproximado al estudio, al estudio matemático de la probabilidad y la estadística, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos de estos resultados de las utilidades que nosotros obtengamos, ¿no?, al final van a depender del estado de la naturaleza, van a depender del azar, ¿no? Entonces, como en algún momento hablamos de lanzar una moneda al aire, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara o cruz, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que yo me gane pues los 200 soles si es que me compro una lotería que vale 105 soles, ¿no? Y además sabiendo que tengo un ingreso o mejor dicho, una riqueza actual de 100 soles, ¿no? Entonces, yo voy a observar, ¿no es cierto?, una utilidad esperada. Yo voy a observar una utilidad esperada, ¿no? Claro, en el caso de mi lotería vamos a suponer que la probabilidad de que obtenga o que no obtenga no va a ser de un medio, vamos a suponer que gane o no gane va a ser un medio para ambos casos, ¿no? Entonces yo voy a obtener una utilidad esperada de esto, ¿no? En términos de valor esperado. Entonces acá sería un medio, ¿no? 100 menos 5 soles, que sería lo que estoy gastando, ¿no? En el caso de que no gane, ¿no? Más un medio en el caso de que gane, ¿cierto? Acá serían los 200 más los 100 que tengo, ¿no es cierto? Serían 300 menos 5, ¿no? Entonces yo estoy comparando esas dos situaciones porque van a ser resultados del azar, ¿no? Entonces ahí yo voy a comparar en términos del valor esperado, en términos de la utilidad esperada en este caso, ¿no? De manera general, nosotros hablamos de valor esperado. Hablamos de valor esperado, en este caso de la lotería, digamos, con una cantidad de premio, ¿no?, que me da de 200, ¿no?, que pueden ser varios, ¿no? No necesariamente puede ser un solo resultado, ¿no? Como estas apuestas que se hacen, digamos, actualmente para, digamos, de los partidos de fútbol, ahora que hacen apuestas en línea, etcétera. Seguramente muchos también juegan, ¿no? Hacen apuestas en línea, entonces ahí están pensando cuánto es lo que yo voy a ganar, ¿no? ¿No? Y depende mucho de la preferencia que exista por el riesgo, ¿no? Y en ese sentido eso tiene que ver, digamos, con esa función de utilidad que hemos visto, puede ser cóncava o puede ser convexa, ¿no? Pero en términos generales, el valor esperado de un flujo de efectivo o de premios, ¿no es cierto?, va a ser igual.
a esa probabilidad que nosotros asignemos por esa cantidad que podríamos obtener dada esa naturaleza, ¿no? Esto puede ir hasta infinito, ¿cierto? Hasta n, ¿no? Por lo tanto, el valor esperado no deja de ser una sumatoria, ¿no? De eventos, en los cuales nosotros asignamos una probabilidad a cada uno de los eventos, ¿no? En otras palabras, es una suma ponderada de premios, ¿no? Una suma ponderada, en este caso, ¿no? De los premios en los cuales vamos a ponderarlo de acuerdo a esas respectivas probabilidades, ¿no? Supongamos un juego, ¿no? Supongamos un juego en el cual Juan y Santiago deciden tirar una moneda al aire una sola vez, ¿ya? Entonces está acá Juan, acá está Santiago, ¿no? Tenemos los dos. Entonces Juan le va a pagar $1 a Santiago, ¿ya? Entonces Juan paga a Santiago, ¿ya? $1, ¿sí? Si resulta cruz, ¿ya? Si sale cruz, ¿ya? Si sale cruz. Y Santiago le va a pagar $1 a Juan en el caso contrario. Juan paga a Santiago cruz, mejor dicho, Juan paga a Santiago $1 si resulta cruz y Santiago paga a Juan $1 si sale cara. ¿Ya? Entonces acá. Por lo tanto, acá existirían dos premios, ¿no? ¿No? En primer lugar, acá le podemos poner 1 si sale cruz, ¿cierto? Y acá sería para él -1, ¿cierto? Si sale cruz, ¿no? Y sería de forma contraria, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque lo que es una salida para Juan es un ingreso para Santiago, ¿cierto? Lo que es una salida para Juan es un ingreso para Santiago y también sucede lo contrario de la otra forma, ¿no? Por lo tanto, desde la posición de cada uno de ellos, ¿no? Supongamos que estamos desde el punto de vista de Juan. Si estamos desde el punto de vista de Juan, ¿cómo será el valor esperado? ¿Cómo sería este valor esperado? Un medio de x1 más un medio de x2. ¿Cierto? Supongamos además que la probabilidad, bueno, además sabemos que la probabilidad de que salga cara o cruz es 1, ¿cierto? Entonces, acá, si sale cruz, ¿no es cierto? Juan le paga a Santiago, ¿no? A eso le hemos puesto x1, ¿no? Pero ese es en el caso de que Santiago recibe el dinero, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista de Juan, el hecho de que salga cruz, para Juan sería una salida, ¿cierto? Entonces acá sería -1 más un medio. Y de que salga lo contrario, si sale cara, recibiría, ¿cierto? Acá sería más bien desde el punto de vista de Juan, un ingreso para él. Por lo tanto, acá sería un medio por 1. Bueno, este tipo de juegos pues dan 0, ¿no? En ese sentido, ¿cuál sería nuestra conclusión, no? Si lo hacemos desde el punto de vista de Santiago, va a ser lo mismo, ¿no? Desde el punto de vista de Santiago. ¿Cuál sería su valor esperado en todo caso? Un medio de que salga cruz, ¿no? Un medio de que salga cara, para él va a ser más bien un medio de que salga cara, ¿no es cierto? Le paga a Juan, pero acá, desde este punto de vista, sería 1 más un medio de -1, ¿cierto? De -1. Igual va a salir 0, ¿cierto? En todo caso, en este juego, si los dos juegan infinitamente, además recuerden que acá hay una movida infinita, no es poco probable de que cada uno de ellos puede sacar ventaja respecto al otro, ¿no? Lógicamente que acá las cosas cambiarían si nosotros le ponemos valores diferentes, ¿no? O sea, ya que digamos que el pago de un lado a otro sea diferente, ¿no? Sea diferente, ¿no? Y también se habla de estas funciones de utilidad von Neumann-Morgenstern. Al final, una de las cosas que a nosotros nos importa, digamos, es la maximización de la utilidad
Maximización de la utilidad esperada. ¿Ya? A nosotros nos importa, digamos, la maximización de la utilidad esperada. ¿Ya? Entonces, esa asignación, digamos, de probabilidad en la estimación de la utilidad esperada es relevante al momento de poder definirlo. Y creo que en la presentación también hace una diferencia clara entre lo que es riesgo e incertidumbre, ¿no? El riesgo dice que es una probabilidad cierta, mientras que la incertidumbre es una probabilidad incierta, subjetiva, ¿cierto? Entonces yo puedo tener una situación entre dos resultados posibles, ¿no? ¿No? Situación en la que me pueda asignar diferentes resultados posibles en la obtención de utilidades, ¿no? Con diferentes asignaciones de probabilidad, ¿sí? A ver, y el otro tema también que es importante ver acá es en relación a digamos, los seguros. ¿Cuándo se observa un pago de un seguro? A ver, ¿cuándo observamos un pago de un seguro? ¿Cuándo observamos un pago de un seguro? Y también, ¿cuál sería eh, digamos, este tamaño del seguro? ¿De qué depende? A ver, Alan Torres. Alan Torres. Alan Torres, no está Alan Torres. Muy bien. Abraham Castillo. Sí, profesor. ¿Cuándo nosotros hacemos el análisis del pago de un seguro? ¿Y de qué depende ese pago del seguro? El pago del seguro se hace cuando la persona es renuente al riesgo y el pago se hace cuando el costo de eh, el, el costo perdido esperado es igual al seguro. El costo perdido esperado, ¿a qué te refieres con eso? A ver, alguien que pueda ayudarle también en eso. O sea, lo que se paga es qué cosa. Lo que se paga es no caer es evitar, ¿no es cierto?, el riesgo. Eso es lo que se paga, ¿no? Pero ese tamaño del pago del seguro, ¿a qué corresponde? ¿A qué corresponde ese tamaño del seguro? Acá, Tatiana hace una precisión, ¿no? Utilidad esperada y la variabilidad de las utilidades. En principio, el seguro lo están pagando, ¿no es cierto?, para evitar las condiciones de incertidumbre, ¿cierto? ¿No? Para evitar el riesgo, ¿no es cierto? Pero el monto del seguro que se paga depende justamente de esa variabilidad, ¿no es cierto? Entonces, el monto del seguro va a responder. Se puede pagar mucho por el seguro, se puede pagar poco por el seguro, pero eso depende de la misma variabilidad que nosotros observamos. Entonces, a ver, ya veamos una pregunta mucho más específica. ¿Por qué, en todo caso, por qué es la varianza una medida de la variabilidad mejor? ¿Por qué la varianza es una buena medida de variabilidad? A ver, alguien. ¿Por qué la varianza vendría a ser una mejor medida de variabilidad? Chicos, a ver, con nombre. Se puede decir que dentro de la campana nos muestra qué tan cambiante puede ser este valor. Exacto, la varianza se basa en todos los resultados y la probabilidad de que ocurran, ¿cierto?
Recuerden que también además potencia la diferencia de cada resultado respecto al valor medio, ¿no? Al valor esperado, ¿no? Entonces es un resultado un poco más completo, ¿cierto? El tema. Ahora, en la presentación habla de la varianza como que tiene una unidad de medida. Recuerden que la varianza no tiene unidad de medida, ¿no? La desviación estándar es la que tiene la unidad de medida, ¿no? Entonces nosotros, en términos, digamos, ¿qué cosa es lo que quisiéramos? ¿Resultados con mayor variabilidad o con menor variabilidad? ¿No? Y en general siempre esperamos tener resultados con la menor variabilidad posible, ¿no? A ver, veamos un ejercicio ahí el ejercicio 1 ahí de este capítulo que se está revisando. Dice, considera una lotería cuyos resultados posibles son 3. Ganar, dice, 125 con una probabilidad de 0.2, ganar 100 con una probabilidad, a ver, para ponerlo en contexto, ¿ya? A ver, un segundito, un segundito. Y con eso terminamos ahora la clase de hoy, ¿no? Entonces, a ver, ¿dónde está? Ya, muy bien. Entonces dice, considere una lotería. Ok, esta de maximización de la utilidad esperada vamos a volver a la siguiente clase, ¿ya? Porque igual, son funciones de utilidad y son restricciones presupuestarias las que se deben enfrentar, ¿ya? Pero yo tengo que enfrentar restricciones presupuestarias que me permitan observar, pues, cuáles son esas preferencias por el riesgo, ¿no? Y además considerando los seguros que yo estoy asignando a cada resultado posible, ¿ya? Vamos a volver después, acá le vamos a hacer un punto ahí. Y considero una lotería cuyos resultados posibles son 3. Ganar 125 con una probabilidad, dice 125 con una probabilidad de 0.2. Ganar 100 con una probabilidad de 0.3. Y ganar 50 con una probabilidad de 0.5, ¿no? ¿Cuál es el valor esperado de la lotería? A ver, ¿cómo lo obtendríamos? ¿Cuál es el valor esperado de la lotería? Por la definición anterior, justo la que acabamos de ver acá. ¿Cuál sería el valor esperado de la lotería en general? ¿No? Si uno piensa en que uno tiene que obtener el valor esperado, es el promedio nada más, ¿cierto? Entonces, el valor esperado de la lotería, ¿no es cierto? Va a ser a cero, oh, perdón. ¿No? El valor esperado va a ser igual a la asignación, ¿no? 0.2 por 125 más 0.3 por 100, ¿no? Más 50 por 0.5. ¿No? Nosotros resolvemos esto y el valor esperado sería igual a ver, 125 por 17. cada uno de estos valores. 117. No creo que sea. ¿Cuánto dices? 117.5. 117. De acá, el 20% de Ah, no, no, 125, no, ¿cuánto es? 80, no, dale no, 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 80. no, 80, no. 25 más 80 sale, 80. profesor. 0.3 por 100, ¿no es cierto? Nos sale 30 acá. Y acá el 50 por 0.5 más 25 también, ¿no? Entonces el valor esperado acá sería igual a 80, ¿no? Estamos suponiendo que tenemos tres tipos de resultados, ¿no? Ya, la otra pregunta ahí que continúa. ¿Cuál es la varianza de los resultados? Bueno, ese es sencillo, ¿no es cierto? La varianza de los resultados. Nada más que hay que elevar al cuadrado de acuerdo a la probabilidad asignada, ¿no? Entonces tenemos un valor esperado de 80, ¿cierto? Esto está medido en dinero, ¿cierto? 80 soles. Ya, muy bien. En términos de la varianza. Bueno, estos cálculos son sencillos, ¿no? Recuerden que la varianza no es nada más que la sumatoria de la probabilidad, ¿no? Por la desviación de igual a 1n, ¿no? De el valor menos el valor esperado, ¿no? Menos el valor esperado de x. Todo eso al cuadrado, ¿cierto? Entonces acá no sería nada más que la varianza al cuadrado, no sería nada más que 0.2, que es el primero, ¿no? Por la diferencia de 125, que es el primer valor, menos 80, ¿no? Que es nuestro valor esperado. Todo esto al cuadrado más
0.3 por el segundo valor es 100, ¿no es cierto? Menos 80, todo eso al cuadrado, y más 0.5, ¿no? Por 50 menos 80, todo eso también al cuadrado, ¿no? Entonces acá vamos a tener una varianza. Claro, sigue, digamos, la varianza tiene una unidad media, sí, pues si nosotros evaluamos acá todo, se elevaría al cuadrado, ¿no? Podríamos estar expresándolo en términos de... Pero lo que nos importa acá es la desviación, ¿no? La desviación típica, ¿no? Típica. ¿Cuánto sale de ese resultado? Bueno. Ok, bueno, esto habría que resolver, ¿no? 125 menos 80 al cuadrado por 0.2, 100 menos 80 al cuadrado por 0.3, 50 menos 80 al cuadrado por 0.5. Al final va a salir un número positivo, ¿no? Pero nos importa ver la variabilidad y su desviación típica, ¿no? Muy bien, eso. Y después, ¿cuánto pagaría una persona neutral ante el riesgo por jugar esta lotería? A ver, esa sí me parece una pregunta un poquito más interesante. ¿Cuánto es lo que pagaría? ¿Cuánto es lo que pagaría una persona neutral ante el riesgo por jugar esta lotería? Neutral ante el riesgo, ¿eh? Acá dice una persona Hola, neutral ante el hola. riesgo por jugar esta lotería. ¿Cuánto Bueno, es lo que chicos, pagaría? mientras esperamos a vuestros compañeros, A ver, una chapada siguiente. y otra cosa, ¿no? A ver, ¿a quién? A ver, un voluntario, Mónica, Evelyn Camargo. No está Mónica, está Yolanda. A ver, voy a volver a repetir la pregunta. ¿Cuánto pagaría una persona neutral ante riesgo por jugar la lotería? Una persona neutral, ¿ah? ¿Cómo sería la función de utilidad? ¿La pendiente varía o la pendiente es constante? No está. Es constante, Habías. profesor. Es constante, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuánto es lo que pagaría? Pagaría su valor esperado, ¿no? ¿Y cuánto es el valor esperado? 80, profesor. 80, ¿no? Al final terminaría pagando, ¿no? Por eso les decía que es como una chapada más bien esta pregunta, ¿no? Pero tiene que ver justamente, ¿no? Si una persona es neutral en el riesgo, lo que pagaría es justamente su propio valor esperado, ¿no? ¿Cierto? Entonces terminaría pagando 80. Muy bien, entonces vamos a continuar la siguiente clase con esta mecánica. Terminamos esa otra parte y igual el día viernes resolvemos algunos ejercicios. O el jueves también vamos a resolver un par de ejercicios ahí del libro de Panday. Yo creo que nos da tiempo para resolver un par. Y completamos y el viernes vemos un ejercicio o lo que nos alcance el tiempo de los ejercicios de la plataforma de CAF. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces espero que haya sido productivo para ustedes haber hecho esta revisión, ¿ya? Utilizando la plataforma de Canvas. Bien, nos vemos entonces el día jueves.